Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez. Bueno, aquí estamos. No podíamos terminar este programa sin otra de las cosas que habíamos prometido, que tiene que ver con la historia de Taiwán y China. Decíamos en un contexto muy particular, porque hoy es noticia la tirantez, ¿no? en esa región, en particular con ese territorio y demás. Pero bueno, no sé si Leti, si vos preferís arrancar, vayamos primero a la historia. Sí, porque no me voy a meter tanto con la actualidad. Okay. Bueno, comentaremos más que decir cosa, esto de, dale. se calculan que más de 150 aviones sobrevolando sobre Taiwán, que esto es lo último chino. Esa imagen es bastante impresionante. Sí, y que esto algunos analistas lo consideran como el momento de mayor tensión, al menos en 40 años. Pero bueno, como les decía, sí me interesaba contar un poco cuál era el foco de conflicto, si se quiere, o el problema entre lo que denominamos normalmente como la China continental y, en este caso, la isla de Taiwán, que está a aproximadamente 200 kilómetros de esto que les decía que mencionamos como la China continental. Viven 23 millones de personas. Y si nos remontamos al origen, nos tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial. Lo hemos contado en otras columnas, esta historia de Japón, de pasar de ser un país muy cerrado a pasar un país con un ejército muy fuerte, a conquistar territorios de la región, sin ir más lejos, Taiwán, entre otros territorios de China, de Corea. Bueno, como lo hemos contado, ¿no? Esta cuestión de avanzar sobre estos territorios. ¿Qué pasa una vez que se retira Japón de la isla de Taiwán? Ahí se da el foco del conflicto que se estaba dando en la China continental. Además de esta toma de Japón, había una guerra civil que enfrentaba justamente a los nacionalistas que habían gobernado una vez que ya empezó a ser república, digamos, y los comunistas que, bajo el liderazgo de Mao Zedong, justamente van a fundar la República Popular China, que se cumple el aniversario ahora el 1 de octubre de 1949. ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, el gobierno de Kuomintang, que era el gobierno de los nacionalistas, se va a exiliar en la isla de Taiwán. Claro. Y lo que van a hacer es decir, bueno, nuestro gobierno representa a China en su totalidad, digamos, a China continental. Y aunque parezca así de absurdo, va a ser el debate o el conflicto entre quién representa realmente a China. Y esto se va a trasladar. Bueno, van a situar la capital en Taipei, en Taiwán, y esto se va a dar también, o se va a ver reflejado en un contexto ya después de Guerra Fría, en unas Naciones Unidas que en un comienzo reconocen a Taiwán, claro. Y esto va a derivar que en un montón de otros países hagan lo mismo, ¿no? Ante digamos, el hecho de no apoyar a un gobierno comunista. Aún hoy, ¿no? Hay países latinoamericanos, Paraguay, sin ir más lejos. Sí, después lo vamos a mencionar, pero justamente el caso de Paraguay se da en ese mismo contexto en el que no iban a apoyar a un gobierno comunista y apoyan a quienes también se definían como el gobierno de China en Taiwán. Escuchamos a Agustina Leiva de Fundación Meridiano, licenciada en Estudios Orientales y Relaciones Internacionales, que nos contaba un poco esto que yo les mencionaba de la guerra civil y cómo se va a dar esta continuidad en Taiwán. La escuchamos. Ante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista lo que va a hacer es una rebelión contra el Kuomintang y ahí empieza lo que sería la guerra civil a partir del 45. Nacionalistas apoyados por Estados Unidos. Y después está el bando de Mao, ¿sí? Partido Comunista resulta vencedor. Se dice que no es por la asistencia soviética, sino por la estrategia de la guerra de guerrillas, concepto que va a pasar mucho en otras partes de Asia en ese momento. Ya se habla del 49 del Partido Comunista como la declaración de la República Popular de China. Toman el control del territorio continental bajo los principios marxistas-leninistas y los nacionalistas se van a Taiwán. Se declara la refundación o continuación de la República de China con base a un modelo más neoliberal, si querés, que es lo que después van a ver las futuras generaciones, y con Chiang Kai-shek a la cabeza.
Bueno, ahí la escuchábamos, esto que les mencionaba antes. Que sea de una isla ayuda, ¿no? O sea... ¿En qué sentido decís? Sí, no me imagino que hubieran podido mantener en el la mismo, independencia claro. si quedan recluidos en un sector dentro del continente. Totalmente. Al ser una isla, y dicen, bueno, y acá estamos nosotros, y el régimen de Mao no llega y toma, supongo, la decisión de no invadir tampoco, porque militarmente es muy chiquito Taiwán. Pero, sí, totalmente. Claro. Bueno, lo que va a pasar que mencionábamos antes, sobre todo en los 50, muchos países van a reconocer a Taiwán como China, y esta situación va a cambiar como si fuera China. Rotundamente, claro, como esto que planteaba de la continuidad del gobierno en el exilio, que lo hemos visto en otros países. Bueno, en este caso va a cambiar rotundamente en 1971, cuando se deja de reconocer, justamente, además formaba parte del Consejo de Seguridad y todo, y se pasa a reconocer a la China continental, claro, ¿no? Claro. En 1971. Que tenía un poco más de lógica, ¿no? Hablando en términos... Si ves un mapa... Claro. ¿Dónde está China? Y me parece que es esto grande de acá donde están todos los chinos viviendo. Claro. Bueno, y en ese contexto, porque también lo que empieza a dar un contexto de Guerra Fría, de esta cuestión de, bueno, ¿a quién tenemos de enemigo en común? Por ahí es más fuerte que nuestra enemistad. Y ahí entra más fuerte, o sea, si bien Estados Unidos ya estaba, y como lo decía antes Agustina, apoyaba a los nacionalistas en Taiwán, lo que empieza a pasar es que en 1970 se da esto que se conoció como la diplomacia del ping-pong, que básicamente se invita a... Competían chinas y estadounidenses en el ping-pong, y se empieza a hablar del deshielo entre la China de Mao y Estados Unidos, que va a culminar justamente con la visita de Richard Nixon en 1972, y esa foto histórica con Mao, que seguramente habrán visto. Por eso empezó con intercambios de ping-pong. Exacto. Mirá vos, compartidas, sí. Y bueno, y que termina, ahí es cuando se empieza a hablar del deshielo, y esta visita en 1972, con este contexto que les decía, ¿no? De Guerra Fría y de, bueno, veamos si nosotros tenemos diferencias, pero tenemos a alguien en común que es nuestro enemigo, bueno, en cuestión hablando de Guerra Fría, de la Unión Soviética. Y esa foto del 29 de febrero de 1972. Esto va a llevar que en 1979 Estados Unidos finalmente también va a reconocer a China. De hecho, vamos a ver que... ¿La reconoce en el 79 recién? Sí. Y el viaje de Nixon es el 72. En el 72. 7 años después del viaje, que igual no reconoce a China. Tiempo chino, ¿no? Para la propia China. Pero para China, Estados Unidos. Claro. Pero viste que China tiene tiempo largo, Estados Unidos dijo, bueno, vamos a... Voy a tomar el mismo tiempo como si fuéramos vamos chinos. a procesarlo. Claro. No, de hecho, lo interesante va a ser que después no va a reconocer a Taiwán, pero siempre va a seguir igual apoyando, y esto, bueno, ya lo vamos a ver muy marcado, sobre todo ahora en la actualidad. No te quiero, o sea, ¿vos sabés por qué el no reconocimiento de uno implica o sea, el reconocimiento de uno implica el no reconocimiento del otro? Ahora lo vamos a ver con la diplomacia, porque justamente de parte de China hay una cuestión muy marcada. Claro. Si reconoces a Taiwán, se rompen los lazos con nosotros. En los 80, bueno, se va a dar esta idea de la propuesta de un país, dos sistemas, algo que hablamos cuando hablamos de Hong Kong, sobre todo. Y para eso volvemos a escuchar a Agustina Leiva, que nos marcaba al menos alguna similitud y alguna diferencia para que nos quede un poco más claro el vínculo con Taiwán y la diferencia con Hong Kong, que como sabemos fue una colonia británica. La escuchamos. Bueno, en puntos en común hay que tener en cuenta que Hong Kong y Taiwán, su enemigo principal es China. Para el caso de Taiwán vamos a hablar que hay un partido progresista democrático que en los años 80 es el eje y establecerse como objetivo principal un estatuto que establezca como objetivo el establecimiento de una nación. Eso es como la base de la postura de la independencia. En determinados momentos, ya sea en los 90 o a inicios del nuevo siglo, los ciudadanos taiwaneses votan a este partido, haciendo, digamos, un eje primordial para reivindicar de alguna manera que sea primordial la independencia de Taiwán. Con respecto a lo que es la diferencia con Hong Kong, donde la lucha es por un sistema democrático, en Hong Kong habíamos hablado que venía de un sistema colonial, con antecedentes, con tensiones militares durante la Guerra Fría.
Bueno, a grandes rasgos claramente la historia es muy distinta en el sentido de Hong Kong fue directamente colonia británica. Uno puede decir, bueno, Taiwán también estuvo bajo el control japonés. De hecho, en la cuestión cultural eso también es muy interesante. Agustina me decía, en el caso de Hong Kong puntualmente se da mucho esta cuestión de qué identidad tenemos, porque en definitiva tenemos algo occidental, pero también tenemos algo de China, y que incluso en el chino que hablan, cómo se toman cosas en el caso de Taiwán, de Japón, y bueno, en el caso de Hong Kong, por supuesto también hay influencia más occidental o británica, si se quiere. Pero ella marcaba como esta diferencia de que Taiwán siempre tuvo muy claro que quería, digamos, una vez que ya rompe con esta idea de que todos reconocen a la China continental, de crearse como una nación, una nación aparte de China, ¿no? La mirada siempre más de China es, bueno, de alguna manera es una región nuestra, una región que es, bueno, claro, como vemos en otras cuestiones de que se quieren independizar, claro, sí, una provincia rebelde, ¿no? O sea, China hoy reclama a Taiwán como parte de su territorio. Y lo que establece, y ahora sí vamos a quienes reconocen, porque actualmente, si hablábamos que antes lo reconocían decenas de países, actualmente se calcula que son 15 los países que lo reconocen, porque básicamente lo que aplicó un poco China es esto, bueno, vos reconoces a Taiwán, se rompen los vínculos con nosotros, ¿no? Claro. Sí, y si me das a mí la derecha, te puedo hacer un plan de infraestructura, total, que es lo que le pasó a varios países de Centroamérica, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, porque justamente esa es la estrategia que prima para seducirlos, básicamente, ¿no? Bueno, de Centroamérica, Nicaragua tiene hasta un tratado de libre comercio con Taiwán. Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica lo reconocía y dejó de reconocerlo. En el caso acá de Sudamérica, Paraguay es el caso quizás más emblemático. Después en África también hemos conversado en otras veces cómo China está invirtiendo en el continente africano y también países que dejaron de reconocer, creo que Suazilandia solamente lo reconoce hoy, y después la Ciudad del Vaticano, algunos microestados. Pero pregunto de desconocimiento, por ejemplo, Paraguay, que sigue reconociendo a Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas con China. No tiene. De hecho, ahora te voy a... Obviamente son los chinos los que no aceptan la duplicidad, no tanto Taiwán. Entiendo yo. Sí, bueno, mira, escuchamos a Agustina Leiva. Bien. Y ahora nos metemos un poco más de lleno en Paraguay, que ella nos contaba un poco cómo es la estrategia de ambos, que se parece bastante, la taiwanesa y la china. La escuchamos. Uno de los puntos es lo que sería la diplomacia ante terremotos, inundaciones. Fueron claves para Taiwán utilizarlo como vía de seducción, de ayuda, en cuanto a seguir manteniendo esa relación diplomática. Granada, por ejemplo, cuando estuvo uno de los huracanes últimos que hubo, siempre apareció en la figura de Taiwán como aquel que podría venir a recuperar o estadios o infraestructura que fue dañada. Y China continental también hizo su contraparte, que es, digamos, la seducción a partir de la ayuda de, por ejemplo, no sé, estadios nacionales. De hecho, es muy interesante porque lo que hizo Pekín fue utilizar lo que hicieron en los Juegos Olímpicos del 2008 de Pekín para mostrar como una carta de invitación a qué clase de infraestructura de última dimensión puedo dar para que, bueno, vos dejes de reconocer a Taiwán. Bueno, los dos intentando seducir a través de, bueno, lo que comentaba Taiwán, sobre todo para explicar lo que pasa en Centroamérica, o que había tanto reconocimiento en Centroamérica, golpeado por cuestiones climáticas. Bueno, nosotros somos los que te podemos brindar infraestructura. Y a su vez China también, esto que decía de los Juegos Olímpicos, esta idea de vamos y te construimos un estadio. Es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que lo mencionábamos antes. Y en el caso de Paraguay es interesante porque el reconocimiento a Taiwán se da en esta época que les mencionaba antes, después de la Segunda Guerra, lo va a mantener y va a volver muy fuertemente en el contexto de pandemia, y lo que hablábamos también de las diplomacias de las mascarillas por parte de China. De hecho, va a salir el propio canciller paraguayo Acevedo a decir, países quienes no tenemos relaciones diplomáticas están trabajando intensamente en una política clara de penetración en otros países, bueno, con la solidaridad de las vacunas, hablando de China. Al no tener nosotros relaciones diplomáticas con China, la cosa se vuelve muy compleja. Hay que recordar que en Paraguay hubo protestas, pedido de juicio político contra Mario Abdo Benítez por
porque había un colapso sanitario, porque no llegaban las vacunas. En marzo de este año. En marzo de este año, bueno, en un contexto en el que, por supuesto, cada vez se le hace más difícil a un país no tener vínculos, nada más ni nada menos, con China, que estamos viendo cómo a través de sus planes de inversión, de la ruta de la seda, entre otros, justamente va calando, ni hablar acá en la región, en Latinoamérica, en una situación que lo empiezan bueno, en el caso de paraguayo está muy claro a cuestionarlo de, bueno, cuánto perdemos que podríamos llegar a exportar a China y no lo hacemos porque no tenemos estos vínculos y decidimos mantener esta idea de seguir apoyando a Taiwán, cuando la realidad, además, lo que pasó con Taiwán también es que fue quedando un poco fuera de organismos internacionales, porque lo que se empieza a dar es eso. Taiwán tuvo la mala suerte de que China se convirtió en la segunda potencia del mundo. Sí. Hace 40 años, bueno, era otra cosa, ¿no? Era... incluso era otro partido comunista contra el cual peleaba Taiwán, ¿no? También, pero ahora quedó en un lugar que solamente, me parece, una cuestión de tiempo. Opacadísimo, digamos. Ya está. Ahora, ¿cómo sigue eso? Porque esa dinámica que vos contás, cada vez menos países lo reconocen, China cada vez más importante, China poniendo condiciones a organismos internacionales, a otros países. ¿Qué maniobra, qué posible maniobra puede tener Taiwán? Bueno, muy brevemente, en los 90, Taiwán termina con esta idea de querer, esto que decíamos, ¿no? De la pelea por quién es China. Sí. Y a su vez lo que empieza a pasar, bueno, tiene todo un periodo, va a tener una ley marcial desde el momento en el que se va el gobierno a Taiwán hasta los 80, no me acuerdo ahora exacto, 70 y pico. Y después sí se va a empezar a dar un periodo más fuerte de democratización y a su vez de un crecimiento económico también muy grande por parte de Taiwán en, bueno, las cuestiones tecnológicas, financieras. También, de hecho, va a ser parte de los países junto con Singapur, con Hong Kong y demás, que van a crecer exponencialmente. Y lo que va a empezar a pasar también es que va a establecer un vínculo comercial con China muy fuerte. Mirá, Entonces ahí empieza esta lógica como, bueno, ¿qué prima en definitiva? Esta idea, porque además también con la amenaza de China de si ustedes declaran la independencia, podemos responder de forma no pacífica, ¿no? Y esto es el temor que se genera con esta tensión que se da. ¿Qué es lo que dice? Porque está diciendo algo, o sea, ¿cómo declarar la independencia? Claro, como si continúan con esta lógica así fuerte o que puede llegar a complicar, digamos, algún lazo con China. China puede llegar a responder, digamos, si hay algo que no le... No, está bien, pero vos decís declarar la independencia porque entonces formalmente, claro, Taiwán es China. Sí, tiene autonomía, pero de alguna manera... los propios taiwaneses no dicen esto es un país distinto. No, sí, ellos se consideran una nación aparte. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Pero China no lo ve así, o sea, para China es parte de su territorio, responde a su territorio, y si avanzan, digamos, en algunas medidas, bueno, existe la respuesta, digamos, que no sea de forma pacífica, que esto es lo que te dicen desde Taiwán, en este contexto en el que te decía, de los aviones, de hacer el énfasis en lo que invierte China en su ejército. Sí. Un apunte para meterlo con la cuestión de ahora, lo que pasó esta semana, entre otras cosas, hubo una declaración muy fuerte del ministro de Defensa, diciendo básicamente que China va a ser plenamente capaz de invadir la isla en 2025. ¿No? Un poco un llamado de la comunidad internacional de que pongan los ojos ahí, por más de que ya los ojos están puestos ahí hace varios años, pero con esta idea de que China está en condiciones no solamente de hacerlo, sino que tiene el interés de avanzar con la reunificación en este momento, a lo que uno podría pensar como... ¿Y qué dice también China? Que Estados Unidos está detrás de esto, porque desde el momento que Estados Unidos reconoce igual a China, siempre siguió apoyando. De hecho, se había establecido durante el gobierno de Jimmy Carter una especie de, si bien no te reconozco, tenemos la forma de relacionarnos y esto va a continuar de esta manera. Por eso es que China le dice, bueno, detrás de todo esto sigue estando Estados Unidos. ¿Qué dicen desde Taiwán? Bueno, no conviene que esto escale, porque además también esto puede complicar a toda una región de crecimiento, una región, bueno, completamente importante, y donde decíamos que se está trasladando justamente esta disputa entre Estados Unidos y China, bueno, en este caso en Taiwán, que veremos qué pasa en los próximos días, porque la verdad es que es bastante amenazante la imagen, como le decíamos antes, de los aviones sobrevolando Taiwán, y bueno, lo que comentaba Juan recién de la posibilidad directamente de tomarlo.